Bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Nos vamos hasta la casa de Reino Unido, Boadicea de Victorious. Aquí tenemos la caja en la que viene la presentación de este perfume. Un cofre que abrimos y aquí tenemos el perfume que vamos a conocer hoy, que se llama Glorious. Vamos a sacarlo. Este es el tamaño de 50 mililitros. Si lo compramos en el tamaño de 100 mililitros, el emblema es el mismo, únicamente que lo que sería el color del perfume es como más marrón, ¿de acuerdo? Acaramelado. Os voy a contar las notas de este perfume y lo vamos comentando. Glorious es un perfume del año 2012 de la familia oriental amaderada. Notas de salida: piña, frambuesa, manzana, cardamomo y casis. Notas de corazón: jazmín, rosa, nuez moscada y resina de LMI. Y notas de fondo: almizcle, ámbar, madera de gaiac, cedro, pachulí, sándalo, vainilla y musgo. Está muy bien porque en este perfume nos cuentan absolutamente todas las notas de las que se compone. Es un eau de parfum. Mirad cómo viene en esta parte de aquí. Si tú quieres que te graben, por ejemplo, el nombre, pues también lo pueden personalizar y regalarlo poniendo el nombre de la persona a quien va. En este caso está liso. Mirad también cómo es el tapón. Está precioso porque tiene una estética celta preciosa. Me encanta. Bueno, os contaba, es un eau de parfum. Desde luego tiene una gran calidad y concentración de aromas, porque este perfume puede durarnos todo el día, de unas 12-14 horas perfectamente. Además, porque este no tiene madera de oud o otros aromas más potentes, que si no yo creo que nos llega a durar 2 días. Bien, duración muy buena, intensidad alta. Este aroma tiene una intensidad alta. ¿Y a qué huele este perfume? Tengo que decir que este perfume, en principio, lo compré para mí. Tenía ganas de encontrar un aroma que fuera mi pócima, ¿no? Una pócima especial para mi personalidad. Buscando distintos perfumes, las distintas notas de los perfumes, me llamó mucho la atención esa piña, frambuesa, esas notas frutales junto con todo lo demás. Pero cuando lo pruebo, resultó no ser para mí. Resulta que sus distintos aromas no son al principio tan frutales, sino que es una composición muy especiada. En este inicio de perfume vamos a encontrar que, por ejemplo, ese cardamomo, que es una nota especiada, que tiene especia y un toque cítrico. Tiene una gran intensidad, así pues aquellos que os gusta el cardamomo, tenedlo en cuenta. Tiene, por ejemplo, por encima esa nota del cardamomo, el resto de especias que acompañan el aroma, tanto lo que es la pimienta, la nuez moscada, hacen mucha presencia, o sea que tenemos un aroma realmente oriental y especiado. Lo que son las frutas le van a dar una acidez frutal, pero que está por debajo de lo que son los aromas de las especias en este perfume. Y luego, poquito a poco, nos vamos encontrando que es así. Baja un poquito lo que es lo cítrico del perfume proveniente de la acidez de las frutas junto del cardamomo, baja un poquito, pero cuando baja la intensidad viene a encontrarse con las notas de las resinas, la nuez moscada, esas especias, pierde cítrico y gana intensidad en lo especiado. Y luego, por supuesto, tenemos un fondo de maderas importante, con lo cual es cierto que es rico, delicioso, pero lo que son las tonalidades de las frutas que esperaba encontrarme yo en mi caso, esa piña, esa frambuesa, pues yo no las encontré, o al menos en no una intensidad que yo podía sentirlas como un perfume más femenino y más mío. No tiene parte negativa. Por un lado, no era un perfume para mí, pero cuando yo este perfume se lo di a probar a mi pareja, él rápidamente dijo: este es para mí. Yo no encontré, ni probándolo, ni llevándolo varios días en mí, la personalidad necesaria
para llevarlo o para que él me acompañe a mí, pero sin embargo mi pareja cuando lo probó se sintió muy a gusto con este perfume. Realmente fue un aroma que a él le gustó muchísimo, por lo cual, y a él por supuesto también, le queda muy bien. Lo que a él le gusta, sus aromas cítricos frescos, tiene esa parte y luego tiene toda la parte de personalidad, de especias, maderas y notas que le acompañan muy bien. Es cierto, es un perfume con una cantidad de especias y aroma oriental que a los hombres les va a sentar sumamente bien. Tiene un aroma oriental, elegante, muy delicioso. Por lo cual, con este perfume no es para mí, pero sí es cierto que ha encajado muy bien en la personalidad de mi marido. Me cabrea, Glorious, para mi marido. Desde luego es muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los perfumes nicho tienen esas cualidades que no son para todo el mundo, son especiales, por eso muchas veces hay que conocerlos o poder probarlos un poquito antes de comprarlos. Esta fue a ciegas, pero sí que es cierto que he podido probar otras muestras de los perfumes de Boadicea. También es cierto que Boadicea tiene también en venta muestras de perfumes en su propia página web o en Niche Perfumería. Tanto aquí de España tienen varias tiendas en las que puedes probar sus distintos perfumes que tienen allí en la tienda, por lo cual también tienes la oportunidad de probarlos antes de comprarlos. Sobre todo porque son perfumes con una personalidad importante. Ya veis, en este caso no es para mí, pero bueno, sí que es cierto que para mí tiene un carácter más masculino que femenino. Pero los perfumes nicho ya sabéis cómo son. Son para quien les gusta, para quien los ama su aroma, pero son muy especiales. Bueno, por supuesto, toda la información os la voy a dejar abajo en los comentarios del vídeo para quien quiera saber un poquito más de dónde encontrar estos perfumes, probarlos y demás, os lo dejo ahí abajo. Seguiremos conociendo perfumes de Boadicea porque tengo distintas muestras que me gustaría compartir con vosotros. Y yo seguiré buscando mi Boadicea, mi pócima especial. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.